Rafael Narváez, abogado penalista, parlamentario y defensor de derechos humanos. Situación crítica vive los derechos humanos en Venezuela, sobre todo el comportamiento, la conducta reprochable de un cuerpo policial político llamado SEBIN, quien asume competencia tanto el Ministerio Público en cuanto a la investigación penal, en cuanto a la acusación, como el Poder Judicial, donde el SEBIN imputa públicamente, detiene a quien supuestamente cometió un hecho punible y lo mantiene incomunicado, violentando los lazos procesales. Estamos en presencia de una policía política sin freno, sin control de la legalidad, sin el control jurisdiccional. O sea, conoce del Ministerio Público, conoce del Poder Judicial sin tener la competencia. Y esto es muy grave cuando se violentan las garantías constitucionales, porque en Venezuela hay dos formas de aplicar una detención. En primer lugar, cuando ocurre una flagrancia, es decir, un delito en caliente. Se vio a la persona que cometió el hecho punible y el cuerpo policial redacta un acta policial para después informarle las 12 horas al Ministerio Público, para que el Ministerio Público analice ese acta policial y proceda a la presentación del detenido, del posible imputado, ante el juez de control a las 48 horas. Bueno, el SEBIN violenta este procedimiento, el SEBIN violenta este procedimiento, el SEBIN incurre en la ilegalidad y mantiene al detenido incomunicado, sin el derecho a la defensa, sin comunicarle al familiar, sin permitirle al detenido hablar con el abogado defensor, contrariando el artículo 49 que establece el debido proceso. ¿Qué significa esto? Que tiene derecho a un abogado, tiene derecho a comunicarse con el familiar, tiene derecho a ser oído y, por supuesto, tiene derecho a la presunción de inocencia. Me da tristeza cuando el general González López plantea que no asume represión, que este es un cuerpo que no asume represión, que por el contrario se adelanta al delito que puede cometer un ciudadano. Eso es sumamente triste en un avance del Código Procesal Penal, cuando sabe muy bien, señor González López, que quien lleva la investigación penal y el monopolio de la acusación es el Ministerio Público. Usted está invadiendo competencia del garante de la legalidad y el debido proceso, que es el Ministerio Público. Y me da tristeza que el Ministerio Público no le haya puesto freno a estos procedimientos ilegales. Pero también lo grave es que ya cuando se presenta el detenido ante el juez de control, de una vez el Ministerio Público se entera en la audiencia de presentación, y el Poder Judicial también, sin el conocimiento del caso, bueno, procede a aplicar la privativa de libertad, violentando todas las garantías. Por lo tanto, estamos en presencia de un acto irregular. Yo planteo, como abogado penalista, como defensor de derechos humanos, como parlamentario, que el Ministerio Público tiene que supervisar a esta policía política para que sea supervisada y para que obligue a estos cuerpos sobre el Estado que presenten si los procedimientos fueron legales o estaban contrariando nuestra Carta Magna y contrariando lo que tiene que ver con el artículo 44, que establece la libertad personal y que el domicilio es inviolable, que no se puede allanar un domicilio, una morada, una residencia, una habitación, si no hay previa investigación del Ministerio Público y una orden judicial. Por lo tanto, los allanamientos que hace el SEBIN carecen de orden judicial porque nunca la presentan. Y eso violenta también lo que tiene que ver con el artículo 47, que es algo muy claro, que establece nuestra Carta Magna. Esta Carta Magna, esta Constitución, se debe respetar. Por lo tanto, exijo al Ministerio Público que aparezca para que garantice la legalidad de los procedimientos, para que el Poder Judicial aparezca y no permita que el SEBIN se convierta en la resurrección de la nueva seguridad nacional y la resurrección, lo que tiene que ver con Pedro Estrada. Pedro Estrada, figura en la época de Pérez Jiménez, que hacía lo que le daba la gana, y eso estaría entonces contrariando los preceptos constitucionales, contrariando los pactos internacionales en materia de derechos humanos y, por supuesto, violentando nuestra Carta Magna. Es por eso que nosotros exigimos, es por eso que exijo al defensor del pueblo también que aparezca, porque no ha tenido la fuerza, la valentía de visitar el helicoide,
de visitar la celda si garantizan las condiciones mínimas para el detenido, de visitar al SEBIN que funciona en Plaza Venezuela, donde se especula y se dice mucho que existe la tumba donde están recluyendo a personas allí, que una celda que está bajo tierra, se especula que supuestamente no tiene la luz del sol, que está pintada de blanco, contrariando la ley contra la tortura, contra los tratos crueles e inhumanos que se establece en nuestra legislación venezolana. Defensor, ¿por qué no asume la defensa de los derechos humanos y le exige al SEBIN que ya pare estos procedimientos ilegales? Porque si usted no lo hace, si no lo hace el Ministerio Público, si no lo hace el policial, están actuando por omisión, permitiendo la violación sistemática en materia de derechos humanos en cuanto a las garantías constitucionales, en cuanto a la legalidad, en cuanto al 49 debido proceso, en cuanto a la presunción de inocencia y en cuanto a esos procedimientos ilegales que contrarían lo más sagrado, que es la libertad de los venezolanos.